Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote. Mi nombre es Sebastián Escalón y esto es Radio Ocote. Carlos Gregorio Hernández Vázquez es el nombre del adolescente que murió el 20 de mayo en la estación de la patrulla fronteriza de Weslaco, Texas. Una semana antes, Carlos Gregorio había cruzado la frontera con un grupo de 70 personas que se entregó a las autoridades estadounidenses. Fue enviado al Centro de Procesamiento de Migrantes de McAllen, así se llama, Centro de Procesamiento. Es un hangar inmenso y dentro del hangar hay unos corrales de malla de alambre. Los migrantes pasan días encerrados allí mientras las autoridades evalúan su caso. Duermen sobre colchonetas y se abrigan con mantas de supervivencia plateadas. Bueno, eso era antes. Ahora la situación está peor. Menores de edad que están hacinados como si fueran animales durmiendo en el piso. Este centro de detención en particular está en McAllen, Texas. Sabemos que también hay carpas militares donde familias completas están allí metidas como si fuera un campo de concentración. Este es solo uno de 9 centros. Carlos Gregorio estuvo unos días en ese centro. Luego le hicieron un chequeo médico. Los doctores dijeron que tenía gripe. No les pareció que necesitaba ir a un hospital. Eso sí, lo aislaron de los demás migrantes y lo llevaron a la estación de la patrulla fronteriza de Weslaco. Poco después lo encontraron sin vida, tendido en su celda. Carlos Hernández era originario de Cubulco, Baja Verapaz. Tenía 16 años. Es el quinto menor guatemalteco que muere bajo la custodia de la patrulla fronteriza desde diciembre del año pasado. Jacqueline Caal de Raxujá, Alta Verapaz, Felipe Gómez de Nentón, Huehuetenango, Juan de León Gutiérrez de Camotán, Chiquimula y un bebé de 2 años que no fue identificado a petición de sus padres también cruzaron la frontera solo para morir en suelo americano. Michelle Brané es parte de la Comisión de Mujeres Refugiadas, una ONG estadounidense que aboga por los derechos de los migrantes. Hablé con ella por Skype. Para Michelle Brané, 2 cosas explican estas tragedias: la dureza del viaje hasta los Estados Unidos y el trato que reciben ahí los migrantes. No hay ninguna duda de que este viaje es muy peligroso y encima de eso no hay ninguna duda de que las condiciones dentro de los centros en la frontera de los Estados Unidos son muy malos. Hace años que estamos diciendo esto y se están poniendo peor. Así que sí, lo que estamos viendo es de que llegan niños y adultos también en muy malas condiciones ya a la frontera, y ahí con las condiciones también malas hay trágicamente este peligro de que estamos viendo a niños que mueren, a veces porque no reciben atención médico y a tiempo, digamos, y otras veces de que ya cuando llegan están tan enfermos y tan mal de que no se puede ayudar. En la frontera entre México y Estados Unidos, cada día llegan más migrantes, desde Centroamérica, Haití, África, Cuba. Muchos son bloqueados en los puestos fronterizos y se concentran en las ciudades mexicanas como Tijuana, Juárez, Nogales. Otros cruzan la frontera como pueden, se entregan a las autoridades estadounidenses y son enviados a centros como el de McAllen. La mayoría pide asilo y cada vez tienen más dificultades para ser escuchados. Se enfrentan a un sistema caótico, desbordado, ineficiente y a un gobierno que los odia, que incluso niega su humanidad. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are animals. No son humanos, son animales, dijo el presidente Donald Trump en una reunión pública. Y en un mitin acusó a los migrantes de ser violadores, de traer crimen y droga a los Estados Unidos. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. En sus 2 años de gobierno, Trump y su gabinete han estirado las leyes al máximo o las han violado con tal de montar las políticas más duras y degradantes contra los migrantes, dice Michelle Brané. No quieren que vengan y la manera que están usando para prevenir eso es la crueldad, la verdad. Hacer malas condiciones, más detención, separaciones, retorno a México, cualquier manera que puedan inventar para prevenir que vengan a la gente. Y vamos a ver lo que van a hacer. Van a poner más regulaciones para los niños. Quieren encontrar manera de detener familias de manera más larga. Mientras tanto, la política de separación de los niños de su familia sigue su curso
ya no de forma masiva como en 2018, cuando estalló el escándalo de los niños enjaulados, pero sí de forma solapada, sin hacer bulla. Siguen ser separados. Hay todavía de los que se separaron el año pasado. Hay también otros que no hemos descubierto todavía, que seguimos buscando. Y sí, todos los días siempre siguen casos de separaciones nuevos por varias razones. Por ejemplo, si el adulto en la familia tiene alguna historia de una convicción de crimen o sospecho de eso, sí los pueden separar mientras conducen una investigación. Pero el éxodo no cesa. Cada día, miles de guatemaltecos emprenden el camino hacia el norte. En los últimos 8 meses, 115,000 familias guatemaltecas han sido detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. 20,000 menores no acompañados también se han entregado a las autoridades. En 2018, 50,000 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos. Y en los medios de comunicación siempre se habla de la crisis migratoria o de la crisis en la frontera. ¿Tú lo llamarías crisis también? Yo lo que diría es de que sí es verdad que estamos viendo números más altos de familias y de niños no acompañados llegando a la frontera, y eso da preocupación, ¿no? Y es una crisis de manera humanitaria. Pero yo diría de que la crisis en verdad es el crisis del gobierno de Estados Unidos de no estar poniendo los recursos necesarios. Los peligros del viaje y las políticas represivas de Trump no han frenado la migración. Tampoco la han frenado las advertencias de la Embajada de Estados Unidos, como esta, del embajador Luis Arriaga. Si usted trata de entrar a los Estados Unidos, será detenido y deportado. Insto a todo migrante que piensa entrar a los Estados Unidos de manera ilegal, que desista de esa intención. Su intento de emigrar fracasará. Hay algunos programas para frenar la migración, financiados por USAID. Dan capacitaciones, otorgan nanocréditos. Al parecer ya no son microcréditos. Hay escuelas en Huehuetenango y Quiché en donde se les enseña a los niños a no migrar. Pero políticas serias a nivel nacional o regional para reducir la pobreza y la desigualdad, pues no. La única verdadera respuesta es represiva. El lunes pasado, el ministro de Gobernación, Enrique Dagenhart, firmó un acuerdo con Estados Unidos para que agentes estadounidenses puedan actuar en las operaciones contra el tráfico de migrantes. Una estrategia que recuerda, y mucho, la guerra contra el narcotráfico, que tan pocos resultados ha dado en 30 años. Para entender la situación de las familias que deciden emprender el viaje, hablé con Sofía Menchú. Sofía Menchú trabaja para la agencia Reuters en Guatemala. El año pasado viajó a las aldeas donde vivían Jacqueline Caal y Felipe Gómez. Ella asistió a los entierros de los 2 niños. Le pedí primero que me describiera el lugar donde vivía Jacqueline Caal, en la aldea C. Cortés, Alta Verapaz. Su casa era de madera, con el piso todo de tierra. Ellos nada más tenían a un lado de la casa unas milpas, unos cuantos animales, gallinas, algunos cerdos. Ellos no tienen luz eléctrica, ni tampoco agua potable. Y era una sola casa, digamos, es como un solo cuarto bastante grande, en donde solo se veía una cama de madera. Pero una cama de madera, digamos, así construida, digamos, como artesanalmente, ¿verdad? No formal. Ahí en esa cama, pues, vivían todos y había al fondo un espacio, pollo creo que le llaman, donde ellos cocinan con leña. Y ahí me llamó la atención de que las mujeres siempre andan descalzas. Es un lugar en donde hay mucho lodo y cuesta mucho llegar a la casa exactamente donde vivía Jacqueline. ¿Y de qué vive la familia? Ellos nada más de la siembra que tienen ahí, pero esa la utilizaban ellos solo para consumo. Luego si les salía algún otro trabajo ahí en Rashujá. Entiendo que el papá de Jacqueline trabajó un tiempo en La Palma y luego pues trataba de ver, ellos siempre tratan de comercializar el maíz, pero esa tierra donde ellos viven no era una tierra, según lo que la gente contaba, apta para
sembrar otro tipo de cultivo. Aparentemente era más como para ganado, y como ellos pues no tenían ganado. Pero vamos a hablar con el padre de Neri Kaal, quien por cierto es el padre de 29 años que viajó con la pequeña de 7 años. Imagino que ha sido bastante complicado para ustedes, Domingo, pero cuénteme en qué situación está la familia. Mire, la verdad es que tal vez no voy a dar muchas explicaciones porque casi no aguanto, ¿ah? Pero esto sucedió porque sinceramente la necesidad es grande. Usted me decía que Jacqueline tenía muchas ganas de irse con su papá. Sí. La niña brincaba de alegre que iba a llegar a los Estados. Contentísima, alegre. Ella no sabía que iba a quedarse y una vez allá. Hablemos de La Palma. Yo he estado en Raxujá y efectivamente es un mar de palma africana, ¿no? Toda esa parte y toda la franja transversal, ¿no? Pues podrías pensar que es una fuente de trabajo para la gente y que esa fuente de trabajo debería impedir que la gente emigre, pero tú lo que muestras es que es al contrario, ¿no? Sí, lo que pasa es de que con el tema de La Palma, lo que sucede es de que la gente, habían varios casos, ¿verdad? En algunos donde las personas venden las tierras y con ese dinero pagan coyotes para poder irse a Estados Unidos, y los que no logran cruzar regresan y al final pues ya no tienen la tierra, tienen que incluso regresar a trabajar, como decía el alcalde de Raxujá, regresan a ser empleados de sus propias tierras. Ya, o sea que le venden las tierras a las empresas palmeras. Sí. Y luego pasan a ser empleados. Ya. Exactamente. Ya. Pero ahí lo que la gente se queja en general es del salario, porque al parecer, según lo que ellos decían, era que no pagaban el salario mínimo, sino que les pagaban 60 quetzales aproximadamente diarios, y debería estar en 90, y ellos ganaban tan solo 60 y decían que la jornada era muy larga y aparte es un trabajo temporal que solo les da para 3 meses. ¿Verdad? Cosa que La Palma dice que no es cierto y que ellos cumplen con el salario mínimo. Ajá, ¿verdad? Entonces, digamos, ese es uno de los casos, y otros en donde dicen que La Palma comienza a comprar varios terrenos y de repente si tú te quedas al centro, te cierran todos los caminos y al final es como que te ves obligado a vender. Sí se esperaría que por la cantidad de hectáreas que ellos tienen ahí sembradas, pues fueran una fuente de trabajo, ¿verdad? Y no de provocar esa desesperación en la gente. Y de hecho habían algunas personas que no pudimos nosotros verificar, pero que decían que de pronto habían algunos de estos coyotes que estaban como digamos componenda, que podrían estar en componenda con las empresas de palma, porque ellos mismos llegan muchas veces o sea, como que las facilidades que dan para que uno se pueda ir, era algo que la gente pues ahí en la calle uno se bajaba y le contaba ahí en Raxujá que eran dos cosas, ¿verdad? Era uno el tema de las palmeras y la otra la facilidad para encontrar a los coyotes. Y entonces empeñas la tierra y con eso. Ajá, y cuando ves la tierra que le vendiste o que le empeñaste al coyote, resulta que pasa a ser de la palma. La familia de Felipe sigue sin recuperarse del golpe producido por su muerte. Su madre dice que ya no soporta la angustia y espera que cuando sea repatriado su cuerpo pueda tener un poco de paz. Que lo único que quiere es que le devuelvan el cuerpo lo antes posible para poder enterrarlo así que ella esté un poco mejor. La casa de Felipe era también una casa de madera, pero estaba como dividida en 2 secciones, también con piso de tierra, tampoco tenían luz, no hay agua potable. Ellos tenían en un cuarto, en una de esas áreas, una sola cama, un mueblecito donde ponían ropa porque eran unos estantes de madera. De ahí ella ya tenía, la mamá de Felipe sí ya tenía colocada una mesita donde le había puesto un altar, ¿no? Como con flores y su foto y todo. Y en la otra área, que decía que eran como 2 cuartos, digamos, tenían la cocina. Entonces también era uno de estos pollos donde cocinan con leña, una mesa de madera. ¿Y si dirías que es una familia que vive en la extrema pobreza? Sí, yo diría que tal vez un poco más pobre que la familia de Jacqueline, porque, bueno,
No es de estos dos casos, pero en junio estuve cubriendo el funeral de otra joven que mataron, que murió porque la patrulla fronteriza le disparó, uno de los agentes. Sofía Menchú se refiere aquí a Claudia Gómez, una joven que murió de un disparo de un agente de la patrulla fronteriza. Esto sucedió en mayo del año pasado en el pueblo de Río Bravo, Texas. ¡Mató a la muchacha! ¡Ahí está, la muchacha está muerta! Una vecina del lugar escuchó todo y se encaró con el agente que mató a la joven. ¡Te vi con la pistola, bro! Mientras filmaba con su celular. ¡You handle it, la mataron! El cuerpo de Claudia Gómez fue repatriado unos días después. Su entierro en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, reunió a cientos de personas. El funeral duró 2 días. A ella la velaron por 2 días y ya del tercer día fue el día del entierro. Pero fue el velorio formal ya de los 2 días. La comida que ellos dieron, ellos mataron reses. Habían más o menos unas 300 personas ahí permanentes en el lugar entre las que iban y venían. Entonces podríamos decir que fue como con lujo, ¿no? O sea, con abundancia. En cambio, en la casa de Jacqueline, por ejemplo, ahí el día del entierro nada más fue el único día que dieron ellos comida, y fue una escudilla con frijoles parados y tamalitos y atole. Y también alcanzó para varios. Ahora, en el caso de Felipe, ahí solo daban café y tortilla. Estás escuchando Radio Ocote, Juntando Fuego. Entonces, en el caso de Felipe, él era el segundo de 4 hermanos. La más grandecita era una niña, pero se lo llevaron a él porque la mamá decía que cuando habló con su esposo para decidir si se lo llevaban o no, él decía, como es hombre, entonces aguanta más el camino. Yeah. Y era también porque la oferta de los coyotes es de que si vas con un menor, es asegurado que pasas. Y si no es que pasas, pero si te dejan, o sea, por lo menos te quedas detenido un tiempo, pero al final de cuentas vas a ganar, digamos, eso del asilo, porque ellos ofrecen lo del tema del asilo, pero sobre todo, según los coyotes, vas a tener ventajas y te dicen es un pase seguro si llevas a un menor. Ellos también, en los 2 casos, influía que tenían vecinos que habían pasado con sus hijos. Eso es lo que atrae, contagia y dice, bueno, si este pudo, ¿por qué yo no voy a poder? De hecho, la mamá de Felipe decía que el esposo en algún momento le dijo que tenían ellos también una vecina que se había ido con su hijo, que era adolescente, y decía, si ella que era mujer pasó, ¿cómo va a ser que yo no voy a pasar? Entonces creo que es toda esa mezcla de cosas con la que ellos viven, que al final los hace pues llevarse a los niños y arriesgarse, ¿verdad? El otro día estaba escuchando la Radio Sonora, y abrieron el micrófono para que los oyentes dieran su opinión sobre estos 2 casos, de estos 2 niños. Y lo que decía todo el mundo, incluso los locutores, era que era la culpa de los papás, que ellos tenían la culpa de que sus hijos hayan muerto, y que lo que pasa es que en Guatemala sí hay trabajo, pero nadie quiere trabajar. Yo supongo que cuando estás en estas aldeas lo ves muy distinto. Yo de repente me preguntaba también eso, ¿verdad? Y a uno le cuesta un poco como aceptar esa idea o decir yo también lo hubiera hecho o no, pero yo creo que ya estando ahí es diferente porque ellos viven otra realidad que nosotros no tenemos aquí en la ciudad. Entonces sí es increíble ver pues esa desigualdad, ¿verdad? Y esas carencias que hay en el país. O sea, uno sabe que somos un país con pobreza y etcétera, pero una cosa es como saberlo por informes, porque lo lees en los medios o algo así, y otra es ya verlo directamente. Hay desesperación por la pobreza, ¿verdad? Hay necesidad por la falta de empleo, por el buscar el sustento diario, y aparte hay desinformación. Es toda esa mezcla, ¿verdad? De cosas las que en algún momento pues hace a los papás tomar esa decisión. Sofía Menchú es periodista y trabaja para la agencia Reuters. En esta sección utilizamos reportes de Michelle Mendoza para CNN en español y de Jenny Corado para Telemundo.
música era de Drake Stafford. No te vayas, todavía tenemos más. Si te gusta Radio Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com. Francisco Alejandro Méndez es uno de los grandes escritores de Guatemala. Su género predilecto es la novela negra, esa en la que detectives resuelven casos insólitos de asesinatos y robos. Entre sus obras están la saga de las libélulas, Ruleta Rusa y Completamente Inmaculada. En 2017 le fue otorgado el Premio Miguel Ángel Asturias. Francisco Alejandro Méndez es además un historiador de la literatura centroamericana. Por eso quise preguntarle acerca de las novelas guatemaltecas que marcaron su vida y que todos deberíamos leer. Nos reunimos en la librería Sofos. Pues te propongo es casi como un juego, ¿no? Sí, con mucho gusto. De ver cuáles son las novelas importantes para ti, ¿no? Para empezar, pues a tu criterio, ¿cuál es la novela que tú recomendarías a un amigo extranjero para entender Guatemala? Bueno, mira, sin lugar a dudas, Asturias siempre es una gran referencia, ¿verdad? Aunque El señor presidente y Hombres de Maíz son las novelas más estudiadas, yo creo que Mulata de Tal refleja mucho esa guatemalidad, porque Asturias es el guatemalteco más guatemalteco de todos. Creo que esa novela es una novela para entender mucho precisamente nuestra dinámica, pero te diría también que El río, novela de caballerías de Luis Cardosa de Aragón, que mucha gente no lo considera novela, yo sí, creo que sería otro texto para entender precisamente esa dinámica y esa identidad guatemalteca. La novela que te voló la cabeza. Mira, han sido varias. Sin lugar a dudas, Los compañeros de Marco Antonio Flores sí fue una novela que a mí me causó, digamos que mucho revoltijo estomacal en el buen sentido de la palabra, sobre todo por la forma como el Bolo construye esa novela, ¿verdad? Con todos esos saltos, monólogos y una especie como de Joyce centroamericano. A mí esa novela digamos que esa novela, El tiempo principia en Xibalbá, y la novela Los demonios salvajes de Mario Roberto fueron tres novelas que de alguna otra manera a mí me dieron como mucha adrenalina como lector. ¿La novela que te hizo llorar? Bueno, mira, yo creo que Los días en la selva, que es una novela testimonial de Mario Payeras, creo que es una novela en la cual uno llora de emoción, llora de tristeza, pero también llora como un personaje que acompaña a uno a Mario Payeras y estás viendo todo lo que escribe de una manera fabulosa. Creo que esa es una de las que he sacado, las de Cocodrilo. ¿Y la novela que te hizo reír? Bueno, Los demonios salvajes, voy a volverle a decir, es una novela divertida, es una novela que casi que comienza con una pelea de Kung Fu, en la cual vos ves un grupo de gente desalmada haciendo cosas cínicas en la ciudad y que refleja mucho este rollo del ser guatemalteco. La novela que te hizo sentir rabia y ganas de ir a quemar cosas. Vamos a ver, sí han sido varias. Algunas novelas de Rey Rosa, como Material Humano, por ejemplo, da un poco esa sensación. Creo que las novelas de Franz Galich, por ejemplo, ¿verdad? Cuando él refleja mucho esa parte, digamos, posconflicto armado, aunque no es una novela que sea guatemalteca, pero por ejemplo, Managua Salsa City tiene un poco eso, ¿verdad? Esa rabia de todo ese cinismo de lo que ha ocurrido. Él creo que es un novelista que me ha provocado, no las novelas, sino la reacción de leer esas novelas. ¿Cuál es la novela que para ti representa mejor al siglo XIX guatemalteco? Mira, siempre te he contestado de dos, pero digamos que creo que la novela de Antonio José Irizarry, que es El cristiano errante, aunque es muy poco leída, creo que esa novela representa precisamente la apertura al romanticismo, no solo en Centroamérica, sino en América Latina.
¿verdad? Es una novela escrita de una forma, digamos, neoclásica, porque es una novela donde él trata de enseñar elementos pedagógicos, pero también donde construye una primera novela de aquellos famosos amores imposibles. Y voy a poner la otra, que es La hija del adelantado, ¿verdad? Que es la primera novela histórica escrita en América Latina y que de alguna otra manera parte de elementos referenciales como Pedro de Alvarado, que hemos tenido muchos cercanos, por ejemplo, que representa mucho lo histórico, pero también lo actual, todas esas tragedias que ocurrieron de la naturaleza y todo ese drama. Creo que los chapines somos muy dramáticos, muy trágicos, y esa novela representa muchísimo esto en el siglo XIX. ¿La novela que mejor representa la ciudad de Guatemala? Ok, mira, creo que hay algunas novelas. Javier Payeras tiene una trilogía, ¿verdad? Como dicen los narradores de fútbol, una trilogía de 3, donde está entre ellas Ruido de Fondo. Creo que es una novela que representa mucho, digamos, esa salida del centro capitalino, porque Asturias y los de los 70s que mencioné, la novela se centra mucho en esta parte central. La de Javier se corre hacia los moles, hacia la zona 10, y representa, digamos, una ciudad de concreto, una selva de concreto. La novela que representa mejor las áreas rurales, la vida en las áreas rurales. Bueno, quizá, digamos, me voy a ir un poco, digamos, la novelística de Mario Monteforte Toledo, que no es una novela ni pintoresca ni nada que se le parezca, sino que es una novela social, antropológica. Por ejemplo, Anaité, ¿verdad? Podría representar, digamos, un imaginario rural de esa época. Y quizá tal vez un par de novelas de Virgilio Rodríguez Macal, Negrura, por ejemplo, ¿verdad? Aunque a veces es considerado como libro de cuentos, este texto de La mansión del pájaro serpiente pues nos presenta tal vez no la área rural, sino la parte ecológica y todo lo que ha significado toda la naturaleza para esta parte importante del país. ¿La novela más importante escrita por un autor indígena? Pues sin lugar a dudas, El tiempo principia en Xibalbá, ¿verdad? Una novela escrita en los 70s, pero publicada en el 84 para la muerte del asesinato de Luis de León, y creo que es una novela que de alguna otra manera tiene que ser todavía más estudiada por la forma como él representa el tiempo, los personajes y todo lo que ocurre en el texto. Creo que debe ser, a mi juicio, la más importante. ¿La novela más importante del siglo XXI? A mí me parece que Puente Adentro de Arnoldo Gálvez Suárez es una novela, digamos, que representa mucho esa nueva fuerza, esas nuevas voces de autores guatemaltecos, y su otra novela, Los jueces, creo que es de lo más importante que hay. ¿Y una novela escrita por una mujer? Interesante, ¿verdad? Quizá porque hay menos escritoras, digamos, mujeres escribiendo novelas en Guatemala. Creo que la novela de Carol Sardeto, con pasión absoluta, creo que es una novela que me quedaría yo con una novela escrita por mujeres, aunque te diría que también son muy importantes las novelas de Argentina Díaz Lozano de los años 50, que ella es como nuestra gran primera novelista, que aunque era de nacionalidad hondureña, cimentó las bases de la novela guatemalteca escrita por mujeres. Y para terminar, la novela que quisiera salvar el día que prohíban los libros. Bueno, sí, yo salvaría una novela de Asturias y sin lugar a dudas podría ser Hombre de Maíz, que es una novela que refleja mucho ese cinismo, ese humor negro y esa cosmovisión, ¿verdad?, que Asturias logró captar, digamos, en los años 40, pero que hasta la fecha sigue vigente, como el racismo, por ejemplo, la cuestión de clase y todo eso. Creo que es una novela que yo rescataría, ¿verdad? Ok, súper, ahí estamos. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Buenísimo. Salimos. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote: Lucía Reynoso, Carmen Quintela, Alejandra González, Julio Serrano, Alejandra Gutiérrez. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin MacLeod. Coordinación, Sebastián Escalón.